Sí, el tema es, me dice que la conexión de internet es inestable. Avísenme si, a ver, espérenme a ver si estoy conectada bien. Em, sí, el tema es que por ahí no te hacen tampoco el hisopado de la nada, no sé cómo es. Yo, por Si suerte ahora tenés no me tuve que IOMA, hacer. si tenés IOMA, te lo hacen gratis. Sí, yo más. Ah. Sí, igual hoy me empecé a sentir así, y bueno, qué sé yo, esperaré un poquito a ver qué pasa. Me tomé la fiebre, no tengo, así que ya tengo las 2 dosis de vacuna, así que eso es por lo menos es un aliciente. Tener las 2 dosis de vacuna está bueno. Pero bueno, veremos. Bueno, arrancamos, que cuando ya nos queremos acordar tenemos el parcial ahí encima, ¿no? Y qué ritmo loco. Pero bueno, hasta donde llegamos, no se preocupen. La idea mía era hoy terminar un poquito con política agraria, que no habíamos alcanzado a ver mucho. ¿Se acuerdan? La clase pasada estuvimos con estructura agraria, que es todo ese entramado de relaciones que se generan a partir de la actividad agraria, eh, que es un concepto que precisamos ahora para avanzar con el de política agraria. En términos, esperen que empiezo, que grabo. Recording in progress. Ahí está. Bueno, les decía entonces que tenía intenciones de ver política agraria, el concepto. En las cátedras virtuales tienen un texto de Vivanco que es sencillo y el tema conceptual, lo que es la noción de política agraria en general y los tipos de política agraria está bien abordado, bien tratado ahí por Vivanco. En términos generales, la política agraria es también política social, política económica, en definitiva es la política en sí, ¿no? Eh, y tiene que ver con un ámbito de decisiones. Si uno tuviera que identificar así como estructura, la palabra que empatiza es relaciones o tejido de relaciones. En el caso de política tiene que ver con decisiones, ¿no? Tiene que ver con todo ese ámbito decisional respecto de precisamente las relaciones de la estructura agraria, ¿no? O son decisiones que de alguna manera tocan esas relaciones que se dan a partir de la actividad agraria y que están vinculadas con esa actividad agraria. Si uno se pregunta cuáles son los objetivos o los fines de política agraria, y bueno, obviamente que está bien abordado también eso por Vivanco en ese texto que les dejé. Los objetivos o fines son, bueno, aumentar la productividad, y ahí uno tiene que poner entre comillas, ¿no? ¿Qué es esto de aumentar la productividad? ¿En qué condiciones? La productividad significa producir más y mejor, ¿no? Ahora, ¿qué significa producir más y producir mejor? O sea, ¿hasta dónde producir? ¿Para qué producir más? Para exportar, para dar de comer a las personas que viven dentro del país, y, y esto de producir mejor también, a qué costo, bajo qué riesgo, con qué reglas. La clase pasada estuvimos charlando también un poquito respecto de lo que era el sistema de siembra directa, lo que sería el sistema hegemónico de producción actual, que tiene que ver con conseguir supuestamente una mayor, bueno, en realidad consigue una mayor productividad, pero con esta lógica de optimizar, digamos, la renta, ¿no? De maximizar la renta en el corto plazo y con una lógica de distribución no equitativa, no simétrica, sino bastante despareja. Estuvimos tratando de dar un poquito de los contornos o cuáles eran las características de ese sistema de producción hegemónico actual. Entonces, les decía que, bueno, aumentar la productividad, ya Vivanco escribió esto en los años 60, tengan en cuenta que, digamos, la explosión, por así decir, de las problemáticas ambientales o la concientización sobre las problemáticas ambientales a nivel global se dio a partir de los años 70, sobre todo y principalmente con una conferencia que se llamó la Conferencia de Estocolmo, que precisamente es la base, la inspiración de
nuestro artículo 41 de la Constitución Nacional, ¿no? Que a partir del año 94, de la reforma del 94, incorporó el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para nosotros y para las generaciones futuras también. Les decía por eso que Vivanco había escrito ya en los años 60 que, digamos, otro de los objetivos de política agraria, así como era perseguir el aumento o conseguir una mayor productividad, también implicaba la conservación de los bienes naturales, de los recursos naturales. Esa palabra recursos creo que ya lo hemos charlado, pero tiene que ver con esta lógica de adueñarse del hombre como señor y dueño de la naturaleza, y bueno, y tomar a los bienes naturales como recursos para la satisfacción de necesidades, ¿no? Así que bueno, Vivanco ya preveía esto de la conservación de los recursos naturales o de los bienes naturales como uno de los objetivos de política agraria. O sea que lo que estuvimos charlando de actividad agraria y actividad agroambiental también se aplica, en este caso, a la política agraria. Esto es en teoría y en concepto, ¿no? Digamos, hay quienes en realidad no tienen en cuenta lo que tiene que ver con lo ambiental para el desarrollo de la política agraria, ¿no? Y aunque a veces lo tengan en cuenta en el discurso, tampoco se tiene en cuenta en lo que son las decisiones concretas, o las no decisiones, ¿no? Porque se hace política tanto por acción, tomando determinadas decisiones, como por omisión, no tomando decisiones que tal vez habría que tomar para responder a alguno de estos objetivos que estamos hablando. Y después también se tiene en cuenta desde la dimensión política el bienestar, el desarrollo, el progreso. Todas estas palabras también en sí pueden ser discutidas, ¿no? Pero sin entrar en muchos matices, hablamos de bienestar, desarrollo, progreso el agricultor y su familia. O sea, lo que tiene interesante el concepto de Vivanco, siempre me pareció interesante, que sitúa como objetivo de la política agraria el bienestar de quien está trabajando la tierra, ¿no? Porque uno podría pensar, bueno, si la escala es la de una gran empresa o de grandes capitales que invierten, digamos, uno desemboca con una política agraria con otros objetivos y con otros fines. Pero ya desde el concepto, desde la formulación, lo que tiene interesante esta conceptualización que hace Vivanco es de tener en el centro, de tener entre los objetivos y los fines de política agraria a la familia productora, al quien trabaja la tierra, al productor y a su familia, o sea, a esa escala, ¿no? Eso es lo que resulta interesante. Después, otro tema que es importante, y que en el cuadrito que yo les dije que leyeran y que apoyaran con el material audiovisual, uno lo puede ver en la práctica, son los instrumentos de política agraria, ¿sí? Que uno podríamos desarrollar, no sé, el crédito, por ejemplo, es un instrumento de política agraria, ¿sí? Dentro de esta lógica, digamos, del capitalismo, el crédito es a veces necesario para la realización de inversiones, para poder empezar con una explotación agropecuaria y demás. Entonces la falta de crédito, la presencia de crédito, pero en condiciones que no son ventajosas para la producción, piensen que la producción tiene ciclos muy largos, no es como uno que tal vez cobra un sueldo mensual, entonces puede sacar un crédito en base a las expectativas que tenga mensualmente de su sueldo. Pero el caso del productor apuesta mucho de entrada a la hora de la siembra, y después es un proceso de espera hasta la cosecha, igual que en la cría de animales pasa lo mismo, y en las distintas producciones agropecuarias también pasa igual. O sea, son ciclos biológicos, como habíamos visto, de una determinada prolongación en el tiempo, y bueno, mientras dure ese tiempo, obviamente que no tiene dinero como para desembolsar. Entonces todo lo que es la política crediticia agraria tendría que contemplar esas características, tendría que tener líneas de crédito especiales para las actividades agropecuarias, y muchas veces no se da eso, o no se da de la manera en que debiera, ¿no?
Así que el crédito, como les decía, es un instrumento. Otro instrumento puede ser la colonización, ¿sí? La colonización en términos de como tal vez se ha hecho en el siglo pasado y a fines del siglo XIX también, cuando había gran abundancia de tierras, pero también es un desafío cuando en realidad hay más escasez de tierras, o ya la propiedad privada está prácticamente extendida en todo el país, la propiedad está concentrada también, y bueno, también es un reto por parte de los que deciden en política agraria, de ver cómo hacer para hacer una redistribución, o de ver cómo hacer para poder por ejemplo, establecer colonias agrícolas en tierras fiscales para personas que han tenido que irse de los lugares del ámbito rural por las diferentes circunstancias de la política o de los distintos modelos de proyecto político, económico y social en el país. Y en lo que yo les decía, que esto de los instrumentos de política agraria, uno puede tomarse el trabajo y decir, bueno, tal y tal son instrumentos de política agraria, la política de tierras también, los impuestos también tienen mucho que ver, son una herramienta, un instrumento de política agraria, cómo se graban las actividades agropecuarias, si hay exenciones, si no, si se dan subsidios, si no, también esto está bastante limitado por el contexto internacional, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, y por ciertas reglas, después de Bretton Woods, que fue un acuerdo que se dio, ciertas reglas de liberalización del comercio internacional, eh, es muy difícil para algunos estados, para otros no, porque lo hacen de todas maneras, los estados centrales, eh, aplican subsidios al sector agropecuario, pero en el caso nuestro es bastante complicado, difícil, porque pueden llegar demandas a nivel internacional, en el CIADI y demás, respecto a aplicar subsidios para subvencionar o fomentar determinadas actividades, ¿no? Pero bueno, yo les decía que esto es la formulación así teórica de los instrumentos. A mí me interesa más que uno pueda, en las distintas legislaciones que vayamos viendo, o ahora en este recorrido histórico que yo les proponía respecto de los modelos de desarrollo, de los proyectos políticos, económicos y sociales vinculados con la actividad agropecuaria, de poder ir viendo o detectando digamos, la presencia o la ausencia de algunos instrumentos, ¿no?, de política agraria, ver cómo esos instrumentos juegan. A lo que voy, no me interesa tanto que sepan de memoria el tema del crédito, del seguro, sino que sepamos ver esos instrumentos en concreto en cada legislación, en cada tema que van dando y vayamos abordando, ¿no? Y la idea es esa. Y después, en relación con política agraria, también es interesante poder ver los tipos de política agraria. Ahí Vivanco habla de política agraria científica, por ejemplo, varias clases de categorías o varias formas de varios tipos de política agraria, pero hacemos foco en una clasificación que tiene que ver con precisamente esto que habíamos marcado como la estructura agraria, ¿no?, como el estado de las relaciones que se dan a partir de la política agraria. Entonces, así Vivanco lo que hace es distinguir lo que sería una política agraria permanente de políticas agrarias de transformación, ¿sí? Una política agraria permanente sería una política que, digamos, en el tiempo lo que trata es de mantener las relaciones, tanto materiales y formales, que se dan en la estructura agraria para precisamente mantener ciertos equilibrios, ¿no? Se supone una situación de equilibrios en esa relación, digamos, en el marco de las relaciones. Entonces lo que se van haciendo son ajustes, los ajustes necesarios para seguir con esa política o con esa línea política a lo largo del tiempo, ¿sí? Cuando por diferentes circunstancias, que en la actividad agraria es bastante común esto, de que suben los precios, bajan los precios, hay sequías, hay inundaciones,
digamos, como tiene un alia particular la actividad agraria, un riesgo particular, es bastante común esto de tener que ir viendo sobre la marcha y aplicar determinadas correcciones o determinados ajustes para mantener una política determinada. Pero cuando la situación que se ve en la estructura agraria no es una situación de equilibrio, sino que hay asimetrías, hay inequidades, cuando en definitiva estos objetivos de política agraria no se ven cumplidos o no están cumplidos, entonces es necesario hacer modificaciones, ¿sí? Transformaciones. Por eso se le llama política agraria de transformación o políticas agrarias de transformación. Y dentro de ese cambio uno puede establecer como gradaciones, como grados. Entonces ahí distinguimos lo que es la política agraria o la reforma agraria. Ustedes tienen un texto ahí de las reformas agrarias en América Latina, de lo que serían políticas de transformación agraria, ¿sí? Transformación agraria o reforma agraria. La transformación agraria, en realidad entre los dos tipos de política hay como una diferencia o un nivel de intensidad en cuanto a las medidas que se toman y en cuanto a lo que se espera de los resultados de esas medidas, ¿no? En el caso de la transformación agraria, las relaciones de la estructura agraria que se tocan, que se modifican, que se cambian, son menos, no llega a ser cambios tan rotundos o tan profundos, y lo que se busca es obtener resultados en modificaciones en el mediano o en el largo plazo, ¿sí? Esa es una política agraria de transformación. La reforma agraria, en cambio, tiene que ver con cambios más radicales, ¿sí? Con la afectación de más relaciones de la estructura agraria, y la búsqueda de resultados en un corto plazo, o sea, por eso son medidas mucho más drásticas. ¿Vieron? Cuando uno habla de reforma agraria, que incluso ahora se está hablando de la necesidad de una reforma agraria en nuestro país, en realidad nunca hubo prácticamente reforma agraria en la Argentina, sí en otros países de América Latina. Tienen un texto que yo les decía de Teuba y algunos autores más, que hay un punto en el programa que habla sobre las reformas agrarias en América Latina. Bueno, en ese texto tienen desarrollado sucintamente, resumidamente, cómo se fueron dando algunos procesos de reforma agraria en toda América Latina. Y después también mi banco considera lo que es la revolución agraria. O sea, hasta acá estuvimos todo dentro de lo que serían vías de derecho, o sea, vías mediante el cambio, la modificación del sistema jurídico imperante o de las reglas imperantes. Bueno, el caso de la revolución agraria ya serían vías de hecho directamente. El ejemplo arquetípico, el ejemplo más siempre más referido es el de la Revolución Mexicana, ¿no? O sea, la Revolución Mexicana, que derivó también en la independencia de México, después de un proceso bastante largo, tiene que ver precisamente con una revolución agraria, ¿sí? La Revolución Mexicana es una revolución agraria, y tuvo que ver básicamente con la mayor parte de la población, gran parte de la población, que era descendiente de pueblos originarios o era de pueblos originarios, que habían sido desplazados de la tierra, ¿sí? La tierra estaba en manos de la iglesia o de los funcionarios públicos y de algunos aventajados precisamente por ese poder político y eclesial, y entonces eso produjo precisamente una efervescencia social, un cansancio, un hartazgo, y bueno, con ello una revolución agraria en reclamo de la tierra. Por eso la Constitución Mexicana de 1917, que ustedes seguramente la habrán visto como en los inicios del constitucionalismo social, uno de los principales preceptos que tiene es el de la función social de la propiedad agraria, ¿sí? Y la constitución de lo que se llaman los ejidos rurales, que son digamos, el reconocimiento de la propiedad comunitaria de las comunidades originarias que vivían en el territorio.
¿sí? Profe, tengo una duda. Ese sería, Perdón. sí, sí. Entonces, Sí, revolución Regina. agraria no está dentro de lo que es transformación. Dentro de lo que está de transformación estaría la transformación agraria y la reforma agraria. Esto es de hecho, dijiste. Claro, sí. Genial. La revolución es de hecho y la transformación, ahí me dice que es inestable la conexión. Ustedes avísenme aunque sea por el chat si se escucha mal. La transformación y la reforma son políticas de cambio, ¿sí? Él la llama de cambio, también se llaman de transformación, y está la transformación propiamente dicha y la reforma. Esas son de cambio, digamos, y cambio de derecho, digamos, respetando, digamos, y haciendo cambios en el sistema jurídico, pero siempre, no sé, mediante un proceso legislativo, mediante la inclusión de nuevas normas, mediante, no sé, la imposición de usos y costumbres, inclusive. En el caso de la revolución son vías de hecho, ¿sí? Seguramente, como pasó con las que yo les comentaba, la Revolución Mexicana, si eso termina bien, deriva en un cambio también en lo que tiene que ver con las relaciones jurídicas y también de las relaciones materiales, ¿sí? Esto que yo les decía, de que las comunidades originarias pudieron participar o pudieron volver a tener la propiedad de la tierra a partir del concepto de función social de la propiedad en la Constitución de México del 17, implicó un cambio en las relaciones jurídicas, porque hay un reconocimiento de derechos que habían sido vedados o que habían sido, del cual habían sido despojados las comunidades originarias, pero también implica un cambio en las relaciones materiales, en las relaciones de las personas con las cosas, ¿sí? En este caso con la tierra, por ejemplo, con los bienes naturales, con el agua, porque implica que esas comunidades pueden volver a conectarse con los territorios o pueden volver a habitar los territorios que ancestralmente habían ocupado, ¿sí? Entonces se da ese cambio. Pero sí, son vías de hecho en la revolución, que como les digo, pueden terminar después en un cambio en el orden jurídico, si es triunfante esa revolución agraria, ¿no? Si se imponen esos principios. ¿Alguna otra duda hasta acá? Porque arranqué así medio con el acelerador. ¿Alguna duda que tengan? Si alguien estuvo leyendo el texto de Vivanco. Yo creo que no es un tema que ofrece muchas dificultades, pero es interesante también, más allá de, como siempre les digo, de aprender los conceptos de memoria, para entender también, porque vieron que, no sé, ahora acá, sobre todo en los últimos años también se ha hablado de reforma agraria, ya vamos a hablar de agricultura familiar, tengo intenciones el viernes de dedicárselo al tema agricultura familiar, así que ya adelanto, porque así que me preguntaban la otra vez que iban leyendo, una ley de agricultura familiar, la 27.118, que sería interesante si para el viernes la pueden leer. Es una ley, tiene bastantes artículos, un poquito larga, pero no es complicada, ¿sí? Y es Perdón, interesante, profe. por ejemplo, sí, sí, Alfredo. Sí, ¿me repite el número de la ley, por favor? Sí, es Sí, 27.118. En la carpetita de, acá se las pongo, en el chat, en la carpetita de sujetos agrarios, ahí la tienen. Es Ley de muchas Reparación gracias. Histórica, no, por favor, de la agricultura familiar, campesina e indígena. ¿Sí? Así que el viernes tengo todas las intenciones de poder charlar un poquito de agricultura familiar. Bueno, después otro tema que no está en Vivanco, pero me parece que también es interesante que rescatemos de esto de política agraria, son, digamos, diferentes rumbos que se pueden tomar y que en este cuadrito que yo les decía, que comentaremos ahora, que será lo que sigue hasta que terminemos la clase, eh, tiene que ver con cuál es el rol del Estado, o qué posición toma, qué rol, qué facultades, qué competencias decide ejercer el Estado, tanto en la política económica, social, pero en lo que tiene que ver con la actividad agraria también, en cuanto a
si el Estado interviene en las actividades agropecuarias y en los mercados, en consecuencia, o el Estado decide no intervenir, ¿sí? Una posibilidad es intervenir y eso también tiene distintos niveles, distintos grados, ¿no? Puede haber una intervención parcial, puede haber una intervención incipiente, o puede haber una intervención directamente como un actor más dentro de la actividad y del mercado agropecuario, ¿no? Que esto se dio en el caso que comentaba alguno de ustedes la clase pasada de la Junta Nacional de Granos o la Junta Nacional de Carnes, ¿sí? Para ubicarla, está la Junta Nacional de Granos, se creó, y la Junta Nacional de Carnes también, después de los años 30, en el año 33, y en las dos, la Junta Reguladora de Granos y la Junta Nacional de Carnes, que después bueno, estuvieron hasta el periodo aperturista neoliberal, y la máxima expresión de esa, o sea, fíjense que el nombre ya lo dice, ¿no? Es una junta reguladora, ¿sí? Una cosa, lo que pasa es que una cosa es intervenir directamente en el mercado y otra cosa es regular. Uno cuando regula, el Estado lo que puede hacer es, digamos, decir, bueno, establecer reglas de juego, pero no meterse directamente a realizar tal o cual actividad, ¿sí? No sé, por ejemplo, vieron el caso que se habló el año pasado de la expropiación, que en realidad era una expropiación, la expropiación de Vicentín, de la empresa comercializadora de granos que está en Rosario. El Estado era acreedor de Vicentín, porque el Banco Nación le había prestado sumas siderales. Bueno, la empresa se insolventó, entró en concurso de acreedores, todavía eso está ahí durante más de un año. Los productores, bancos y todos los deudores, perdón, los acreedores de Vicentín no cobraron absolutamente nada, y la empresa ahora está corriendo riesgo de ser, es un grupo además que tiene muchas empresas, está corriendo el riesgo de ser desguazada y caer en manos de los capitales internacionales que dominan el mercado agroexportador argentino, lo que tiene que ver con la comercialización, el acopio y la comercialización. Bueno, cuando se hablaba de que el Estado quería expropiar Vicentín, o cuando se habla de que expropie Vicentín, bueno, ahí con esa expropiación, si el Estado tiene un porcentaje, como era el caso, el 51% de las acciones, y controla la voluntad mayoritaria del grupo, de la empresa, de la sociedad que fuera, porque son varias empresas satélites, entonces ahí el Estado adquiriría un rol dentro del mercado agropecuario, ¿sí? Inclusive eso era lo que se buscaba, o quienes estamos o están a favor de la expropiación de Vicentín, tiene que ver con que el Estado, al tener esa herramienta de una empresa que está dentro de las primeras empresas que se encargan de la comercialización de granos, podía tener una empresa testigo precisamente para poder intervenir también en la regulación, ¿no? Es como meter una pata dentro de lo que es el mercado de granos, y bueno, también ver en el lugar cómo son, digamos, los actores, cómo es la comercialización, cómo son estas idas y vueltas que hay de triangulaciones del mercado. Entonces, acá en este caso, si el Estado tuviera esa empresa, el Estado entonces estaría interviniendo directamente en lo que es la comercialización de los cereales para exportación. Cereales y algunos derivados como el aceite, por ejemplo. Yo les decía que el caso de la Junta Reguladora de Carnes y Junta Reguladora de Granos, que después fueron Junta Nacional de Granos y de Carnes, fue como un proceso de empezar regulando los precios, regulando la oferta, regulando digamos, lo que se exportaba, y estableciendo cupos de exportación, por ejemplo, para que quedara bien abastecido el mercado interno, tanto en granos como en carnes, es decir, regulación de la producción y del mercado, de la comercialización de carnes y de granos, y después terminó también con lo que fue el IAPI, que es el Instituto Argentino para el Intercambio,
que a través del cual, a partir del cual, el Estado argentino directamente era el que centralizaba las exportaciones de los productos agropecuarios. Entonces lo que hacía el Estado, a partir del IAPI y de las juntas en un determinado momento, fue comprarle a los productores, ¿sí? Le compraba a los productores el grano a lo que se llamaba un precio sostén, que era un precio, digamos, no un precio inventado, sino que era un precio que tenía que ver con los valores del mercado a nivel internacional, pero era un precio sostén a todos los productores por igual, ¿sí? A los pequeños, a los medianos y a los grandes. Eso ya traía bastantes rispideces, ¿no? Porque la pregunta era por qué los particulares no podían expropiar directamente, no podían exportar directamente sin necesidad de que se metiera el Estado, elegir a dónde iban a exportar, a qué precio iban a exportar. O sea, entendían que era distorsivo, tuvo muchas críticas en su momento, era distorsivo esto de que el Estado se metiera a exportar y que le pagara a todos los productores un precio por igual, ¿sí? Quienes estaban a favor de esta intervención del Estado, precisamente lo que hacía era que vieran de positivo que el Estado, sea cual fuere el precio internacional, siempre le aseguraba un rendimiento a los productores y por igual, ¿no? O sea, que no era dejar librado a la ley de la selva ni a la regla del más fuerte, sino que era el Estado que aseguraba ese precio. Y le aseguraba ese precio, les digo, con independencia de lo que pasara con los precios internacionales. Entonces ahí el Estado era quien acopiaba los granos, quien tenía a su cargo la exportación de granos y de carnes, y entonces es el Estado quien podía decidir si tenía espaldas como para aguantar y no vender y no exportar, esperar a que el precio subiera. Obviamente que un Estado tiene mucha más espalda que lo que puede tener un productor particular. Bueno, ahora, hoy por hoy, hay multinacionales que tienen patrimonio y que tienen presupuesto mucho más grande que muchos estados provinciales, o que inclusive que a veces que los propios estados, ¿no? Y que nuestro estado, con las deudas que tienen, más todavía. Entonces, lo que el Estado hacía era exportar, o sea, pagara un precio sostén y exportaba, y se beneficiaba o se perjudicaba con las vicisitudes de los precios internacionales de exportación. En caso de tener una diferencia a favor, el Estado lo que hacía ahí con el balance era redistribuir ese dinero para apoyar otras actividades, apoyar o actividades dentro, o sea, digamos que precisaran también algún tipo de apoyo o de fomento en el caso de la actividad agropecuaria, o incluso para favorecer a la industria, ¿sí? Fíjense que es una herramienta, como a veces hablamos ahora de las retenciones, que las retenciones que se cobran a las exportaciones, son un derecho de exportación, esas retenciones se aplican a otros gastos o a otras inversiones económicas o sociales en otros sectores o en el propio sector agropecuario, distribuyéndose, por ejemplo, o redistribuyéndose de medianos o de grandes a pequeños productores. Bueno, en este otro esquema, digamos, el hecho de que el Estado centralice, que es lo que no pasa hoy día, el Estado perdió, después del periodo aperturista neoliberal, perdió esta impronta y este rol, o sea que hoy por hoy esto no existe más. O sea, el Estado no centraliza las exportaciones. Fíjense qué problemas que hay cada vez que se habla, por ejemplo, que dice, bueno, les voy a poner un cupo para exportar carne, para evitar que toda la carne salga para exportación, haya menos carne en el mercado interno, y eso haga que aumenten los precios en el mercado interno o haya escasez en el mercado interno. El hecho de querer poner un cupo a las exportaciones, y bueno, esto no se exporta, ya es todo un problema. Bueno, venimos de un esquema de los años 40 en adelante, que de alguna manera reguló y tuvo periodos inclusive de intervención directa en lo que es el mercado de cereales y de carnes, ¿sí? Esto lo marco porque, digamos, sí, María. Para interpretar bien el tema, entonces lo que usted está planteando, que en un momento el Estado regulaba, pero a su vez
pasaba a tener el rol de lo que por ahí se puede denominar acopiador, y era el que se encargaba de fijar un precio base para comprarle a todos los productores, cualquiera sea su tamaño. Ese era el rol que tenía el Estado. ¿Es eso lo que Sí, era, estaba digamos, pensando? el acopio, digo, no era acopio por acopio, no era que el Estado acopiaba para amarrocar granos, amarrocar carne. No, no, Lo para que digo que lo exportarlo. que tenía el Estado, claro, como política de Estado, era precisamente manejar las exportaciones, ¿sí? Y a esto a lo que voy es que el Estado, esto tiene también, fíjense cómo se relaciona con la infraestructura, porque vieron los hilos, por ejemplo, que están en la entrada del puerto de Buenos Aires, esos hilos grandes que hay, que en realidad son elevadores, porque son los que permitían cargar los granos en los barcos, ¿sí? Pero a partir precisamente de esta decisión de política agraria, de política de Estado, del Estado argentino en la política agraria, lo que se hizo fue construir una red nacional de elevadores, de silos y de elevadores, digamos, estratégicamente en los puertos y en los lugares de acopio, ¿sí? O sea, después todos estos hilos y estos elevadores fueron privatizados también en los años 90, ahí esto sí ya en el periodo aperturista, lo mismo que los puertos. Fíjense que hoy por hoy estamos hablando de la hidrovía, ahí dice Luisina que estaba sin internet. Bueno, Luisina, me alegro que hayas podido conectarte. También se han privatizado los puertos, ¿sí? O sea, todo esto que antes era de control estatal fue concesionado a manos privadas, ¿sí? Entonces, ahí les marco la diferencia, ¿no? De un Estado que decide intervenir y de un Estado que en realidad privatiza y no interviene, no ocupa un rol activo en el mercado. Y les traía el ejemplo este de Vicentín, porque bueno, era una manera de recuperar ese rol o asumir ese rol de un actor más dentro del mercado. Y así nos fue, nos sacaron a los bolsazos, y fíjense que en el ámbito privado nadie quiere que el Estado se meta, ¿sí? Digamos, es muy difícil. Ahora vamos a hablar de esto que tiene que ver con los conflictos de intereses y con los intereses, ¿no? Les marco esto porque, digamos, son como grandes tendencias. Esto que hablamos de política de cambio, uno se puede preguntar, ¿está en equilibrio la política agraria? O sea, la estructura agraria funciona equitativamente, esto que decimos de las reglas de mayor productividad, mayor producción, conservación de los recursos naturales o de los bienes naturales, respetar el ambiente, las reglas del ambiente, respetar al ambiente o los bienes naturales como sujetos también de derecho, como sujetos a proteger. ¿Es también el quien trabaja la tierra y su familia? ¿Ven por qué es importante también esto de los fines y de los principios de la política agraria? Porque uno cuando dice, bueno, si yo quiero mantener una política agraria, hablando de política agraria permanente, tiene que preguntarse estas cosas, ¿sí? Digamos, ¿se dan estos objetivos? ¿Se cumplen estos fines de política agraria o no? ¿Es necesaria una transformación? ¿No es necesaria? Bueno, nosotros siempre estuvimos ahí entre eso, ¿no? O sea, es como que hemos tenido, ahora lo charlamos en el tema histórico, pero hemos tenido como una política permanente de prepo, digamos, pese a que se intentó por ahí otra cosa, o hemos tenido una política agraria que se mantuvo permanente, que no ha cumplido con todos los fines estos que charlamos o que tenemos en cuenta respecto de la política agraria. Pero evidentemente muchos sectores se han visto beneficiados porque eso trasuntó las épocas, los proyectos políticos, económicos, sociales, inclusive provocó cambios en el orden constitucional, en un montón de ámbitos de la vida del país, y hay que preguntarse por los conflictos de intereses, ¿no? Subyacentes. Siempre en las decisiones políticas, y esto también en las leyes, en el derecho siempre pasa lo mismo. Un poco en el texto introductorio de Pautas de la Cursada, ahí yo se los menciono, esto de que nosotros tomemos conciencia y recuperemos
la dimensión política que hay detrás de todas las leyes, ¿no? Cuando una ley se sanciona, hay decisiones políticas detrás de esa ley, ¿sí? Y hay un conflicto o varios conflictos de intereses que se resuelven, se deciden de determinada manera. Cuando se opta por determinado instrumento legal, cuando se tienen en cuenta tales o cuales objetivos, se está tomando una decisión respecto de los conflictos de intereses en juego en esa problemática que la ley pretende resolver, ¿sí? Entonces, vieron que nosotros estudiamos las leyes muy asépticamente, como que estudiamos el artículo tal, el otro artículo, qué persigue, qué no persigue, y esto de las decisiones políticas que hay detrás y de los intereses que precisamente salen triunfantes en esa contienda, que termina en esa decisión o en esas decisiones políticas, no los expresamos, no los visibilizamos, no hablamos, no debatimos sobre ellos. Bueno, esa es una lectura importante, interesante, que me parece que tenemos que recuperar y hacer en las leyes, ¿no? Es como que, no sé, cuestiones, en el caso del aborto, por ejemplo, o de la penalización del aborto. Fíjense que, bueno, hay muchos que están de acuerdo, otros que podrán no estar de acuerdo, pero en esa discusión tuvimos bien en claro de qué se trata la decisión o las decisiones políticas, y también todo en este caso son, no son intereses, también son intereses económicos, ¿no? Pero no inmediatamente en el caso del aborto. Pero fíjense que había intereses en juego, ¿no? Intereses en lo que tiene que ver con creencias, con la religión, con los derechos de las mujeres y de los gestantes a que precisamente tener dominio sobre su cuerpo, tener, digamos, con esto no voy a repetir las discusiones sobre el aborto, ¿no? Pero fíjense cómo en esa ley que nos toca de cerca, les traigo el ejemplo porque es algo cercano en el tiempo y algo en donde los debates estuvieron presentes durante estos últimos años y mucho, bueno, que se resolvió de una determinada manera, hay un conflicto ahí de intereses que se resolvieron de determinada manera. No estoy diciendo que lo que pase en el ámbito agrario, donde hay también en juego intereses económicos, sea lo mismo, pero a lo que voy es que uno puede pensar esto de la trama de intereses en juego y de cómo se resuelven mediante las decisiones que se toman en una legislación o en un acto administrativo, en lo que sea, me parece que es importante, ¿no? De ahí que estemos hablando de todas estas cosas. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no me hayan entendido? Pero, profesora, entonces, Sí. actualmente el Estado, ¿se puede decir que, o sea, no es un actor directo en lo que es la comercialización de las exportaciones de lo agrario, pero sí ejerce determinada regulación? Y eso es lo que hay que analizar en cada periodo, ¿sí? Y lo que les voy y las voy a invitar ahora que hagamos en todo este desarrollo histórico. Hoy por hoy, ¿qué les parece a ustedes? A ver, a los demás, quien esté, arrancamos al revés, arrancamos más del presente para llegar hasta el pasado, pero ¿cuál les parece que es el rol del Estado hoy por hoy en esto de la comercialización y de la intervención, ya que hablamos de regulación, desregulación, intervención directa del Estado, no intervención directa? ¿Qué les parece? Creo, no sé si está bien, que interviene, tiene cierta intervención. Ajá. No sé ¿Y la medida, la verdad. cómo podría ser? ¿Qué ejemplo tienen? ¿Qué les parece? Si ustedes escuchan, por ejemplo, La polémica, por ejemplo, una de... cosita nomás, si escuchan, sí, No, no, dale, no. sí. No, yo le decía que si escuchan al presidente de la sociedad rural, ¿sí? Actualmente, al presidente de la sociedad rural argentina, les va a decir que el Estado argentino es interventor, que interviene, que crea impuestos distorsivos, que crea medidas distorsivas, es decir, va a pintar un Estado que es un estatismo y que es un Estado agobiante y que agobia, bueno, pero por otro lado,
miren todas las movilizaciones de los movimientos sociales del ámbito agropecuario, de pequeños productores, de la agricultura familiar, movimientos sociales campesinos indígenas, que les van a decir, acá el Estado está ausente, no hace nada directamente. O sea, el Estado no interviene, no regula, deja que los poderosos hagan lo que quieren. Entonces, ante la misma realidad, uno fíjense que tiene como dos visiones distintas, ¿no? De acuerdo a los intereses que representan. Esperen que están tocando el timbre. ¿Podés ir, Santi? Sí. Así que, un poco, ahora sí, Regina, dale, danos ejemplos de ver qué es lo que... No, Se nos fue Regina. no, acá estoy. A ver, con lo que vemos últimamente, lo de el acuerdo de los chanchos, ahí no sería una forma de intervenir. El acuerdo, El que se cuestiona. De China por los Sí, cerdos. Por los cerdos. Se instalaban megas factorías. Me esperan un poquitito que tengo que ir a... Sí, justo sí. vienen a traer un paquete. Espérenme un segundito. ¿Para qué te doy el documento? Hola, ¿qué tal? Bueno, ya está. En la facultad esto no me pasaba, ¿ven? De tener que... sí, ahí estaban, si quieren, estábamos con el tema del acuerdo con los chinos. Los chinos y los cerdos. De hacer fábricas de cerdos, factorías de cerdos, como charlábamos la clase pasada. ¿Qué les parece? Yo miren qué lástima, los callé, porque habían empezado a hablar un montón y ahora ya se me quedaron calladitos ahí, no quieren nada. Yo creo que tal vez de cierta manera el esfuerzo del gobierno en entablar ese acuerdo muestra cuál es como su intención en esto de la política agraria que estábamos hablando en cuanto a tomas de decisión que tengan que ver con cómo se relacionan todo esto que hace a la estructura. Y creo que también en lo que habíamos relacionado de comercialización también, pero no sé hasta qué punto es como interventor, ¿no? O sea, no sé si es lo mismo, como que me confunde un poco el tema de la intervención con marcar cierta política agraria que igual la deben tener todos los gobiernos, ¿no? Ahí la diferencia está, en el caso de la intervención, el Estado interviene como un actor más, y esto nos lleva al tema de los sujetos, que es uno de los grandes temas de esta primera parte introductoria, que tiene que ver con la bolilla, la unidad, que yo les decía la otra vez, que habla de organización de la actividad agraria. Creo que es la bolilla, hoy me acordé y traje el programa. Es la... Igual está en el programa, acá. Es la unidad 11, Organización y Producción Agraria, ¿no? Habla de formas de organización, empresa y asociacionismo, evolución sociohistórica, que es un poco lo que vamos a hacer ahora, Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria y otras instituciones análogas, ¿no? Estos son lo que se llaman sujetos de política agraria o sujetos agrarios. Dentro de la estructura agraria, vieron que hablábamos de relaciones entre personas interpersonales, digamos, o relaciones con las cosas, ¿no? En el caso de las relaciones jurídicas, nosotros abarcamos en el derecho ambos tipos de relaciones. Tenemos tanto un contrato que regula la vinculación de una persona físico-jurídica con otra, como también la relación de dominio, que es la que marca, la que determina cómo va a ser, o cómo es la relación material entre las personas, también físicas o jurídicas, y la tierra, por ejemplo, o el agua, o el resto de los bienes, de los recursos naturales. Entonces,
dentro de esas relaciones uno puede distinguir, o es importante reconocer, hacer un mapa de cuáles son los actores sociales, los sujetos actuantes, digamos que si precisamente actúan en sociología, tienen el estatus de actores sociales, ¿no? O sea, es como el sujeto en movimiento, el actor social. Bueno, nosotros lo vemos con ese sentido, ¿no? Con el sentido de sujetos actores sociales, que son los que dinamizan, ejercen, tienen capacidad de agencia, diría Bourdieu, ¿no? O luchan por tener capacidad de agencia. Y en el caso de los sujetos, en ese recorrido histórico tenemos sujetos que son históricos, tradicionales, podríamos llamarlo en un sentido de la palabra tradicional, y está, por ejemplo, la sociedad rural argentina, es un sujeto agrario, privado, que reúne hoy por hoy a grandes productores, generalmente o mayormente productores ganaderos, ¿sí? Que tienen que ver con la ganadería, y esto también tiene vinculación con la historia de la sociedad rural y con la historia de nuestra historia de país productor, ¿sí? Porque primero fuimos esencialmente productores de ganadería, o sea, el país se especializó en la División Internacional del Trabajo, en lo que es en la producción de ganadería, la agricultura no era tan difundida, sí alcanzó mayores niveles a fines del siglo XIX con las corrientes de migrantes de Europa, de España, de Portugal, de diferentes, también de Rusia, con las oleadas de migrantes europeos principalmente, fines del siglo XIX. Ese fue el momento en donde alcanzó auge la agricultura, ¿no? Y se insertó en este modelo que nosotros tenemos, el modelo agroexportador. Pero hasta ese entonces, la actividad principal y las exportaciones principalmente eran de productos de la ganadería, de la actividad pecuaria, ¿sí? Que tenía que ver con la cría de ganado. Por esa razón, la sociedad rural se funda, fíjense ustedes, en el año 1866, ¿sí? O sea, nace como sociedad en 1866, con algunos antecedentes, pero bueno, tal cual como la conocemos hoy, con esa conformación, está desde 1866. Esta sería un sujeto agrario, un actor social que hoy por hoy también tiene relevancia. Fíjense que la sociedad rural hoy por hoy no está, está por ahí en sintonía de reclamos para conformar lo que se llama la mesa de enlace con otros actores y sujetos tradicionales clásicos, como son CRA, que es Confederaciones Rurales Argentinas, que es una asociación, digamos, en realidad es una confederación, ¿no? Es de tercer grado incluso, porque nuclea a cooperativas, no a pequeñas cooperativas, no es el cooperativismo de pequeños productores, sino a cooperativas de todo el país, y el otro sujeto es Coninagro, que también es de segundo grado y que nuclea también a productores medianos o grandes y vinculados también con la ganadería principalmente. Estos serían los sujetos, digamos, de los pesos pesados, digamos, de los medianos productores a grandes productores. Federación Agraria en sí es una institución, una federación también, que surgió a principios del siglo XX, más precisamente en 1912, con el Grito de Alcorta, donde también se dieron las bases, o se sentaron las bases para que después se dictara en el país una ley de arrendamientos rurales especial, específica, distinta a la prevista en el entonces Código Civil de Vélez, y lo que les decía que es el Grito de Alcorta, que se dio en otras ciudades, también en otros pueblos de Santa Fe y del sur de Córdoba, tuvo como consecuencia que surgiera precisamente la Federación Agraria en el pueblo de Alcorta, ¿sí? Que representó en sus orígenes a pequeños arrendatarios
que luchaban precisamente por tener mejores condiciones, y que después, con el correr de los años y la sucesión de distintos procesos políticos, económicos y sociales, derivaron precisamente por desaparición de pequeños productores en ser una asociación de medianos productores, muchas veces rentistas, y bueno, eso la hace entonces que hoy por hoy puede estar sentada la Federación Agraria y los representantes de la Federación Agraria juntos con los de la sociedad rural, ¿sí? En este momento actual. Bueno, y todo esto venía por el tema de la intervención y de la regulación. Ahora si alguien quiere decir más lo agrega, pero en definitiva, lo importante es que empecé a hablar de los sujetos y de los actores sociales, mencionando algunos de los que vamos a ver a lo largo de estos procesos históricos, para decir que, bueno, en el caso de que el Estado intervenga en la actividad agraria o en el mercado, o interviene como un actor más, ¿sí? Encontramos al Estado a la par de lo que podía ser, digo, en lo que tiene que ver con realizar o llevar adelante actividades agrarias o actividades vinculadas con como la comercialización, por ejemplo, como un actor más dentro del ámbito de las actividades. Es eso, el Estado con una empresa, como por ejemplo Vicentín, dedicada a la comercialización. El objeto de la empresa es estatal o con participación estatal y participa en el ruedo, en el mercado de los agrocereales. Otro ejemplo podría ser, no sé, cosas que hoy por hoy tampoco están, que son, vieron que había mataderos municipales, frigoríficos, en todo el país, frigoríficos municipales. Bueno, ese era un ejemplo también de intervención del Estado, en este caso a nivel de los estados municipales, en lo que tenía que ver con el comercio de la carne, ¿sí? Porque desde el frigorífico, desde los mataderos, y los frigoríficos mataderos, después se produce el expendio y la distribución de carne. Entonces, eso también es un ejemplo del Estado interviniendo en el mercado, ¿sí? El Estado, por ejemplo, podría tener también un frigorífico nacional y ahí tendría un rol activo, sería un actor más en el mercado. La regulación implica establecer reglas, o sea, no dejar todo, bueno, también, o sea, la falta de regulación es una manera de regular, ¿no? O sea, el hecho de que deje librado a la voluntad de las partes y a las reglas de juego del libre mercado todo lo que tenga que ver con la actividad agraria, es una manera de regular desregulando, ¿no? O sea, está determinando que los resultados se van a dar por el libre juego de la oferta y la demanda, porque estamos en esas lógicas del capitalismo, y bueno, otra posición puede ser la de regular para favorecer tal o cual actividad, para fomentar, con diferentes fines y diferentes objetivos. Y ahí es donde se ven precisamente esto del conflicto de intereses y quién gana en ese conflicto de intereses, ¿no? Si son los intereses económicos del conjunto, de la sociedad argentina, del país, si son los intereses particulares de algunos grupos o algunos sectores, si son las dos cosas, ¿sí? Porque puede ser que, digamos, tendría que ser así, ¿no? Que las decisiones que toma el Estado sean para favorecer, en términos generales, a toda la sociedad, mediante, no sé, el favorecimiento parcial o, digamos, la atención de reclamos o de necesidades de un sector determinado. En la práctica sabemos que no siempre es así, ¿sí? Porque muchas veces se toman decisiones o se deciden regulaciones que favorecen a sectores determinados en perjuicio del resto de la sociedad. Los únicos favorecidos son ese sector o esos sectores, ¿sí? No sé si queda claro entonces la diferencia, porque el Estado, o sea, el Estado que interviene es el Estado que actúa como un sujeto más, como un actor más, dentro de lo que es la producción y dentro de lo que es, sobre todo tiene que ver con el mercado, ¿sí? Con la comercialización, pero involucra todo el proceso productivo. Ese sería el Estado que interviene. Y el Estado que regula es el Estado que
toma decisiones y no deja librado al libre juego de la oferta y la demanda, sino que trata de encaminar, para algunos es distorsionar las relaciones entre los particulares, ¿sí? En esto hay, o sea, puede haber blancos y negros y hay grises, ¿sí? Por eso cuando uno dice, existe el Estado, que es lo que preguntaba María antes y lo que también decía Regina, el Estado que interviene, y bueno, por eso les digo, si uno escucha a la gente de la sociedad rural, por eso les traía el comentario, va a decir que sí, que el Estado interviene, pero el Estado es dueño de empresas, es dueño, bueno, no sé, por ejemplo, el Estado tiene el 51% del capital mayoritario, hoy por hoy, de YPF, ¿sí? Que también es un jugador importante, no solamente porque tiene su división que es YPF Agro, sino también por lo que tiene que ver con la provisión de combustible para la maquinaria agrícola, para el transporte en las zonas rurales. Entonces, bueno, en ese sentido, ahí sí, el Estado está, con YPF, por ejemplo, tiene un rol activo e interviene, ¿sí? Indirectamente o vinculadamente, digamos, en el mercado agropecuario, en lo que tiene que ver con el transporte y demás. También interviene en ese sentido, ya les digo, con la división YPF Agro, porque está trabajando en innovaciones tecnológicas, en biotecnología, en lo que tiene que ver con la actividad agropecuaria, ¿sí? Así que en ese caso el Estado es interventor. Pero si uno lo mira después desde otros lugares, dice, bueno, acá no se mete, en esto el Estado no se mete, inclusive a veces el Estado en esto no regula, ¿sí? Que podría regular, por ejemplo, para poner un precio máximo o un precio mínimo, en el caso de los pequeños productores, no sé, fíjense de las frutas en la zona del Valle de Río Negro, sobre todo los productores de frutas, que tienen que vender la fruta al precio que le dan los grandes comercializadores. Ahí hay también un problema de concentración en algunas empresas, sobre todo, bueno, en el caso de las peras y las manzanas. Bueno, siempre vieron que se les pide, igual que con el precio de la leche, que el Estado ponga un precio mínimo, que ese precio se le asegure al productor, y bueno, y nunca se puede llegar a hacer eso. ¿Por qué? Porque, digamos, echan al Estado en ese sentido, y lo que no quieren perder precisamente los que tienen una posición dominante, es la de pagar el precio que ellos quieren pagar, ¿sí? Eh, con la leche pasa eso, o sea, el mercado de la leche está monopolizado en las empresas que lo que hacen es pasteurizar y fraccionar y después realizar subproductos, el yogur, la leche para vender, la leche fluida para vender, y entonces ese mercado que está concentrado, son 3 empresas, 2 empresas, en realidad Sancor ahora, bueno, también sigue siéndolo, pero antes era una cooperativa de productores de Santa Fe y Córdoba, ahora aparte la vendieron a empresas extranjeras y demás. Pero bueno, es un mercado concentrado que no quiere perder ese derecho de pagar lo que quiere, y obviamente que estando en el juego comercial o con las reglas de valor del mercantilismo, lo que quiere hacer es pagar lo menos posible para poder ganar lo más posible. Y ahí los afectados son los productores que le venden la leche, los que extraen la leche fluida y le venden la leche a Sancor o a la Serenísima, a Danone o a lo que quedó de Mastellón Hermanos, ¿no? Así que por eso les digo que esto de regular tampoco es fácil, ¿no? O sea, no es que... yo creo que ya con lo que hemos visto en estos últimos años, además hemos vivido un periodo de desregulaciones, ¿sí? En la época del 2015 al 2019, y de intentos de regulación, del 2019 para acá, donde es muy difícil, ¿sí? Sobre todo precedido de un periodo de desregulación, intentar regular para corregir asimetrías y equilibrios no es un proceso fácil. Hay muchos intereses en juego, muchos intereses que tienen poder de diferentes maneras, poder de fuego en el mercado, quiero decir,
Y bueno, y precisamente de eso se trata, ¿no? Por eso no existe ni el negro-blanco, intervención, regulación, sino que es como que, bueno, hay que verlo en la maraña y en los matices, ¿sí? Con esto que decían de las factorías de cerdos, ahí fíjense lo que el Estado argentino estaría haciendo es fomentar una actividad determinada que sería la producción masiva de cerdos con un sistema productivo determinado, que es esto de establecer grandes criaderos donde se crían industrialmente los cerdos, se los tiene en condiciones deplorables, se los tienen en corrales todo el tiempo acostados, sobre todo a las chanchas, a las cerdas, para que estén continuamente dando a luz, porque de eso se trata, ¿no? O sea, a las madres se las tiene acostadas todo el tiempo, encerradas en jaulas inclusive, para que no se muevan, porque moverse implica pérdida de energía, y se entiende que el animal tiene que tener toda su energía para parir y para alimentar a las crías, ¿sí? Y lo que precisamente se busca es la reproducción. Entonces, es como tener a las madres encerradas todo el tiempo, así las tienen, para que sigan teniendo cría, y esa es la producción, lo que se vende. La alimentación se hace también con balanceado, con alimento balanceado, no es alimentación natural. Entonces, tiene un componente muy claro de no respetar reglas naturales, ambientales, ya el solo hecho de tener a los animales de esa manera, porque uno dice, bueno, igual uno se come a los animales, bueno, pero también son cosas distintas, ¿no? Profe, Y después además que se utilizan antibióticos, se utilizan, ya les digo, alimento balanceado, se utilizan químicos para poder mantener ese ciclo de vida productivo que terminan perjudicando a la salud humana, quien come el cerdo. Sí, si querías, Natalia, decir algo. sí, no, en realidad que estas megafactorías porcinas lo que no garantizan es que no van a generar un daño ambiental, ni tampoco a los seres humanos, a la salud humana. O sea, no van a garantizar de ningún tipo, de ningún punto de vista, en realidad por todos los desechos que obviamente va a producir esta mega fábrica. Sí, sí, sí. Y lo que estaba tratando de analizar era, bueno, eso, ¿no? Complementando con lo que dice Natalia, que acá en este caso el Estado lo que está haciendo es ponerse, digamos, en el rol de hacer de nexo con el gobierno chino, si hacer de nexo con los capitales chinos en definitiva, y favorecer, o sea, crear medidas para favorecer ese tipo de instalaciones. Eso es lo que quiere hacer cuando un Estado firma ese convenio. El Estado va a firmar el convenio. Se supone que el beneficio que va a tener el Estado es en lo económico, ¿sí? Porque tiene asegurada la venta, la exportación de eso que se va a producir. Entonces, eso va a generar ingreso de divisas en el país. Ese es el resultado positivo, entre comillas, que ven para el Estado argentino. Pero en realidad internamente va a favorecer solo a los capitales que estén asociados a esa inversión, ¿sí?, extranjera. Y tampoco tiene gran cantidad de mano de obra de trabajo, tiene estas consecuencias o daños ambientales de lo que estamos hablando. Entonces ahí sale la evaluación. En realidad es beneficioso este acuerdo con China, aunque nos deje tanta cantidad de divisas, con el tendal que deja en desempleo, en correr otras actividades, en el resto de los daños ambientales. ¿Es beneficioso para el país un acuerdo de ese tipo? ¿Sí? O sea, eso es lo que uno se pregunta o se puede preguntar. Pero fíjense que ahí mismo el Estado no va a cumplir un rol y no va a intervenir como un actor más, porque no va a ser el Estado el que va a poner una factoría, ¿sí? No va a ser una fábrica o granjas, o criaderos más que granjas, criaderos que va a manejar, a regentear, a administrar el Estado nacional o los estados provinciales. No, ni siquiera eso.
O sea, el Estado firma el convenio, ¿para qué? Para obtener divisas. Y lo que hace es facilitarle el camino a los capitales, tanto extranjeros como nacionales, asociados, que van a llevar adelante esa actividad. ¿Sí? Pero ni siquiera estamos siendo actores directos, ¿sí? No es que el Estado argentino va a producir cerdos, no, la producción siempre va a quedar en manos de los capitales privados, ¿sí? Lo que se supone ahí, se quieren asegurar, es el ingreso de divisas, porque ya les digo, hay un mercado, un mercado que está, digamos, ya asegurado, ¿no? Un mercado para la compra de esos cerdos que supuestamente se van a producir. Y es lo mismo, ¿Querías profesora, que decir? pasa, es lo mismo que pasa con que no haya leyes más restrictivas del uso de los pesticidas, o sea, de los pulguicidas, de los agroquímicos. Es exactamente lo mismo. Sí. No se generan leyes más restrictivas porque, o sea, por la producción y el dinero que ingresa, las divisas que ingresan al país, permitiendo los agroquímicos que en otros lugares están prohibidos. Claro, sí, porque por eso yo les decía que este modelo productivo, este modelo que usa los paquetes tecnológicos de semillas y de herbicidas y de un proceso como es el de siembra directa de producción, sin dejar descansar el suelo, sin dejar airear, sin rotar, eso es un modelo hegemónico, porque es el modelo que se cree que es el que más productividad da, que da mayores ganancias. Digo se cree porque en realidad uno lee estudios científicos y además si desde el sentido común tiene en cuenta que lo que se está haciendo es deteriorando la vida de las personas, deteriorando la tierra, el agua, entonces la pregunta es, ¿se está ganando más? ¿O se están ganando ahora un montón de plata, pero en realidad se está perdiendo para ahora y para el futuro en un montón de otras cosas que a lo mejor hoy por hoy no tienen valor de dinero, pero que son más valiosas que el dinero, ¿sí? Pero a esto iba entonces, ¿no? Con lo de que es un modelo hegemónico porque se cree que esa es la mejor manera de producir, ¿sí? No es que haya dudas, es como dice, bueno, si no se produce de esa manera, se es un atrasado, se está en el siglo pasado, hay que incorporar esta maquinaria. La manera mejor de producir es esta, utilizando fertilizantes químicos, utilizando venenos para matar a las plagas. ¿Cómo vas a matar a las plagas con otros bichitos o con plantas que sean asociadas? Eso es atrasado. O sea, eso es lo que se entiende, ¿sí? Eso es lo que se instaló y lo que se pretende seguir instalando. Porque además es beneficioso para las empresas que venden todos esos servicios, que tienen que ver con todos esos bienes y servicios, ¿no? Y bueno, en pos de esos intereses, es que no pueden prohibir, por ejemplo, materiales tóxicos como el glifosato o como otros venenos, que en realidad en muchos lugares del mundo están prohibidos. Respecto al glifosato, hasta la Organización Mundial de la Salud reconoce que es cancerígeno, que tiene efectos cancerígenos, y sin embargo no está prohibida la utilización. Estamos con una regla que dispone que, bueno, es tolerable hasta cierto porcentaje, ¿sí? Si se utiliza hasta cierto porcentaje, no es nocivo para la salud, no produce letalidad, pues estamos jugando con un límite que digamos, es terrible, ¿no? Pero Además, sí, sí, no, Agustina. que además en los lugares donde se hace que bueno, hay mucha utilización del glifosato en todo lo que es la soja, y en los lugares donde se hace toda la producción, la gente que está a los alrededores realmente tiene grandes consecuencias. O sea, que también no es solo si en el alimento o no ese porcentaje, también tener en cuenta el alrededor de donde se produce. Claro, sí, 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 sí. Por eso digo que son muchas cuestiones a tener en cuenta y fíjense que no se tienen en cuenta, porque si todo eso se tuviera en cuenta, no sería tan difícil dictar una norma que prohibiera la utilización
de esos venenos. Pero sin embargo, no se puede. Son tantos los intereses económicos que hay, y también es lo que decía un poco María, ¿no? Por el tema de las divisas. Uno, siempre es la eterna duda, el eterno dilema. Bueno, siempre estamos con deuda, fundidos, teniendo que pagar deuda externa. Ese es otro gran tema también para los países periféricos como nosotros, ¿no? Porque es un rasgo actual de la dependencia. Nos tienen agarrados, digamos, con la deuda externa, y entonces de esa manera, bueno, estamos obligados a adoptar, entre comillas, esto de obligados, ¿no? Porque en realidad no estaríamos tan obligados. También hay una gran decisión ahí. Pero bueno, les digo que es un dilema porque es un dilema. Es decir, para hacer frente a la deuda externa tenemos que seguir teniendo divisas, ¿no? De seguir teniendo dólares. Y la única manera de tener dólares es teniendo bienes exportables. ¿Y qué es lo que exportamos nosotros? Bueno, desde el modelo agroexportador, precisamente por eso así arrancamos en la historia, 1880, desde fines del siglo XIX, yo les diría que, no sé qué les parece a ustedes, pero en realidad si hubo una, entre comillas, política permanente en toda nuestra historia, ha sido esta del modelo agroexportador, ¿no? O sea, hubo periodos, durante el periodo de sustitución, de modelo de sustitución de importaciones, en donde ese modelo también existió. No es que en el modelo de sustitución de importaciones se dejó de exportar, no. Si uno mira los números, inclusive, más allá del periodo de la guerra, por ejemplo, en donde el comercio de la Segunda Guerra Mundial, en donde el comercio estuvo cerrado, el comercio exterior, no se podía exportar. Después de la Segunda Guerra Mundial sí, hubo ahí un auge importante del comercio de granos y de carnes hacia el exterior, porque los países de Europa habían quedado devastados y nosotros teníamos el sistema productivo intacto en ese sentido. Entonces, ese modelo agroexportador trasuntó todas las épocas, y no es casualidad que por eso sigan siendo actores sociales, políticos y económicos de relevancia, ¿no? Que juegan para siempre hacer defender sus intereses, ¿sí? Pero digamos que desde ese modelo agroexportador, fíjense que hoy por hoy también tenemos un rasgo, tenemos ese rasgo, ¿no? El rasgo de ser un país productor de materias primas y de especializarnos en la venta de esas materias primas al exterior. ¿Alguna pregunta? A ver No, si yo lo que podemos iba, sacar algunas. Sí, lo sí, que iba a María. decir Sí, sí. con respecto a este modelo agroexportador que usted menciona y que ha pasado por diferentes partidos políticos, digamos, su manejo, o sea, porque pasó por todos, tanto democráticos como de facto, por ahí los más progresistas no han tenido la decisión política, por lo menos, de generar algún tope para consumo interno. Con tanto hambre que estamos sufriendo, con tantos problemas de pobreza e indigencia, que tengamos que estar manejándonos con precios de comercialización interno como si fuera el precio de exportación. Sí, sí, yo coincido en eso. Sí, sí, siempre hay un... Sí, lo que pasa es que me da la impresión de que, no sé qué les parece a ustedes, pero en ese recorrido histórico uno ve que vamos y venimos todo el tiempo, y que parece que se avanzara 5 pasos y después es como que se vuelve para atrás con 10, ¿no? Estamos siempre, ahora que yo ya tengo 56 años y viví bastante, es como que me doy cuenta, tengo marcadas esas idas y venidas, ¿no? En los últimos años sobre todo, como, digamos, para ver qué decisiones se toman y qué posibilidades hay de tomar ciertas decisiones, ¿no? Las presiones son grandes, son muy grandes. Fíjense que se han derrocado gobiernos, ha habido golpes de Estado, ha habido dictaduras, ha habido muerte, ha habido el horror, la tragedia, ¿no? Entonces uno se pregunta, dice, bueno, realmente los intereses están dispuestos a todo. No es que uno diga, bueno, se van a enojar, van a hacer un paro, van a hacer un paro de comercialización, un cese de comercialización. Realmente las cosas que se juegan son grandes, ¿no? Hoy por hoy hay otras maneras también.
Y hoy por hoy tenemos la novedad de que también participan en las elecciones, ¿no? O sea, esa es otra novedad. ¿Alguna pregunta? Por ahí me gustaría entonces que nos quedan unos minutitos. Perdonen si estuve medio desordenada, pero ya les digo, estoy así como medio apachuchada. Esa sería la palabra. Pero estuve medio desordenada con la explicación. Traté de ir despacio para no marearlos tanto y de pensar más las palabras que estaba diciendo. Porque esto, qué sé yo, si se fijan, están muy interesantes en las grabaciones anteriores del segundo cuatrimestre del año pasado. Como teníamos más tiempo, trabajamos en grupos, bueno, y nos repartimos, y un grupo trabajó sobre el modelo agroexportador, otro grupo trabajó sobre el modelo de sustitución de importaciones. Fue bien interesante y tuvimos más tiempo de desarrollar. Bueno, Martínez, no hay problema. Tuvimos más tiempo de desarrollar cada uno de los periodos. Como ahora tenemos poquito tiempo, desgraciadamente lo tengo que resignar. Les dejo este trabajo de recorrido y de pensamiento crítico más para ustedes. Pero me gustaría sacar algunas conclusiones. Alguien que haya podido ver en los documentales, que haya leído, que haya podido sentar a pensar un poquito en este proceso histórico hasta el presente, ¿qué conclusiones puede sacar? O sea, ¿qué continuidades hubo? ¿Qué cosas le llamaron la atención? ¿Algunas conclusiones de alguno de ustedes? ¿Alguno en particular? Me da vergüenza hablar siempre yo, profesora, por eso espero que hable otro. No. Bueno, Nicolás, está bien. Nicolás se tiene que retirar. ¿Alguna conclusión? O algo que les haya llamado la atención? ¿Algo que quieran aportar? Nada. A mí lo que me llamó la atención es que nunca lo había visto así, digamos, detallado y específico, si bien lo vivimos todos, es el último periodo que usted marca, que es hasta el 2015, que creo que comienza 2001, 2002 al 2015, que ahí se nota como digamos, una participación regulatoria más activa desde el Estado, creando como, o sea, abriendo el abanico a todos los integrantes de esta relación agraria, incentivando a los pequeños productores, creando crédito, o sea, es como que repatriando cerebros para la investigación, o sea, es como que se vio un rol mucho más activo y orientado a una política como más equitativa en la distribución de la riqueza de la tierra. O sea, creo que también eso fue una de las grandes contras que tuvo con relación, digamos, contras políticas, o sea, lo que le trajo tantos problemas políticos a este tipo de gobierno. Sí, es un poco lo que decís, María, de la regulación. Fíjense que se nota hasta, es decir, en este cuadro yo no puse todos los instrumentos ni las leyes, porque bueno, hay muchas más, ¿no? Pero son por ahí las más significativas, las que aparecen más significativas, y uno ya nota como en el periodo que va de 1860 hasta 1930, que son 40, son 70 años de historia argentina, hay muy poquitas leyes, ¿sí? Inclusive el Estado, esto viene impulsado de la mano de nuestra Constitución Nacional, de lo que son las ideas fuerza del Estado Nacional Argentino, y la idea de Alberdi, que la hemos charlado también, esa idea de progreso, que creo que con Marisa algo también ven.
la idea de progreso que está basado en el crecimiento individual, ¿sí? O sea, el crecimiento del capital individual, y que eso redundaría en beneficio de todos los demás, de toda la sociedad argentina y del Estado-Nación, ¿no? Era como la gran utopía del Estado-Nación, de la fundación del Estado-Nación. Y bueno, eso implicaba que no se pusieran ningún tipo de obstáculos, y que el Estado no regulara, no interviniera y dejara hacer a los particulares, que si los particulares eran exitosos, también iba a ser exitoso el conjunto de la sociedad. Eso es lo que suponía, lo que encerraba todo el planteo, el modelo, digamos, de la nación que se estableció definitivamente entre 1853 y 1860. Y las únicas leyes que hay, fíjense que tienen que ver con algunas leyes de sanidad animal y vegetal para obligar a determinados productores a cuidar la rentabilidad de todos, en definitiva, ¿no? Porque esto de establecer obligaciones de cuidado en relación con plagas, como podían ser la langosta o la cirófera, o reglas de sanidad animal también para evitar la mortandad en los animales, redundaba en un beneficio del país, pero del resto de los de quienes invertían en la agricultura y en la ganadería, ¿sí? O sea, era para tratar de hacer que, bueno, el que no quería cuidar la sanidad de los animales o de los sembradíos, lo hiciera, obligarlo a que lo hiciera, poniéndole multas, estableciendo obligaciones. Ahí el ejemplo claro es el de la Ley de Sanidad Animal 3959, que hoy todavía está vigente, con algunas modificaciones, obviamente, pero uno la lee y es una ley de principios del siglo XX, ¿no? De bien iniciado del siglo XX, de 1900. Pero esas eran las poquitas leyes que había. Después, si ven hacia el final del periodo, hay una serie de leyes para combatir al oligopolio de los frigoríficos norteamericanos y británicos, inclusive la creación de esto que yo les decía, el Estado como actor, el Estado como dueño de un frigorífico nacional en la capital federal, con depósitos que distribuían las carnes refrigeradas en el resto del país. Bueno, este paquete de leyes específicamente del año 1923, inclusive había una, la 11227, de precios mínimos para la compra de ganado y máximo para la venta. Acá se mezclaban, acá en este ejemplo, y en el mercado de carnes tenían los dos roles del Estado de los que hablábamos, ¿no? El Estado que interviene con un frigorífico nacional, y el Estado que regula, ya sea con esto de establecer precios mínimos y máximos, el control contra el agio, contra, digamos, lo que son las distorsiones del mercado de carnes, pero estas leyes nunca se pudieron poner en vigencia, nunca pudieron entrar en vigencia. La sancionó el Congreso, pero nunca se pudieron poner en vigencia, ¿sí? No dejaron. Nunca llegó a funcionar el frigorífico, los precios mínimos y máximos estuvieron por muy poco tiempo y después no pudieron establecerse más, y terminamos, fíjense, firmando, esto es de 1923, firmando en 1930, a tan solo 7 años de este paquete de leyes, un pacto con el Imperio Británico, en realidad con el Commonwealth británico, el pacto Roca-Runciman, que sí fue un acuerdo en el cual los ganaderos argentinos, que es la oligarquía terrateniente, los dueños de las principales capitales en el país, se aseguraron vender menos, pero por lo menos tener un mercado asegurado en el Imperio Británico, en el Commonwealth británico, que se cerraba a partir de los efectos de la Primera Guerra Mundial y de la gran crisis que ya estaba vigente. Lo que decidió el Imperio Británico, junto con Canadá, Estados Unidos, bueno, Australia, es cerrarse, implementaron una política proteccionista, la del Tratado del Pacto de Ottawa. El Imperio Británico se decidió cerrar y no comprar a los mercados externos, sino autoabastecerse en ese círculo del Commonwealth. Como el principal comprador y los principales frigoríficos eran británicos y norteamericanos, ahí mandaron una comitiva por un pariente de Roca, de la mal llamada conquista del desierto,
Y bueno, firmaron un tratado, el Pacto Roca-Runciman, por el cual nos comprometimos a un montón de cláusulas leoninas como Estado, todo para favorecer la venta del ganado para no perder el mercado británico, ¿sí? Pero uno de los legados de ese Pacto Runciman fue precisamente, fíjense hasta dónde llega, es la creación del Banco Central. Nosotros no teníamos Banco Central hasta ese entonces. O sea, la imposición de los capitales extranjeros, de los capitales británicos y norteamericanos, una de las imposiciones que nos pusieron para comprarnos esas vacas, esas cabezas de ganado, fue establecer un banco central en el país, cuyo directorio estaba compuesto por los gerentes, de los directores de los bancos, ¿sí?, extranjeros, y un solo representante del Estado Nacional. Vieron que cada tanto se reaviva la discusión sobre la independencia del Banco Central. O sea, el Banco Central de la República Argentina, para muchos, no tendría que ser un banco de política económica, no de política económica, y destinada a fomentar la equidad, la redistribución, políticas económicas de redistribución, sino que muchos plantean que la esencia del Banco Central es esa de estar conformada por todos los directores de los bancos, que son la mayoría, muchos privados, y son los que además tienen peso y privan. Bueno, esa idea viene del Pacto Roca-Runciman. Uno de los requisitos, de los condicionamientos, era la creación de este banco, y que tenía a su cargo ni más ni menos que el control de cambios, todo lo que tiene que ver con el manejo del control de cambios. Por eso lo tiene a partir de ese entonces el Banco Central de la República Argentina. Pero en ese momento estaba dominado, conformado por los directores de la banca extranjera, y un solo representante del Estado Nacional. Esto es decir que todo lo que tenía que ver con el control de cambios en el país, control de cambios que está ligado a las exportaciones y a las importaciones, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con el control de cambios está ligado, estaba en ese momento regido por el Banco Central, que fue un actor clave en el periodo siguiente de la sustitución de importaciones, ¿no? Así que bueno, después, si uno ve lo que es el periodo de sustitución de importaciones, también advierte esto de cómo se abre el abanico de la regulación, ¿no? Por eso son 2 páginas del cuadro contra una sola página del otro. No es que yo haya puesto más acá porque busqué más y en el otro puse menos, no, es una tendencia de lo que es la participación regulatoria y la intervención del Estado en lo que es el proceso económico, y en este caso vinculado con lo agropecuario, ¿no? Y después, la verdad que el momento clave de toda esta historia, ya nos queda poquito, pero en la clase que viene, cuando empecemos, lo que voy a poner es un PowerPoint que lo tienen en cátedras virtuales, y que un poco arranca desde el modelo aperturista neoliberal, sobre todo porque si bien hay ciertas continuidades en todo este modelo, como decimos, el modelo de la matriz de producción de cereales, de oleaginosas, de bienes exportables en definitiva, de materias primas exportables, sigue siendo un continuo desde el modelo de sustitución de importaciones. En este periodo se producen grandes transformaciones que tienen consecuencias en la conformación de la estructura agraria actual, ¿sí? Venimos de un periodo, digamos, fíjense, estamos hablando de 1930 hasta 1976, son 46 años nada más, ¿no? El periodo anterior habíamos visto que fueron 70 años de modelo agroexportador. De 1930, son aleatorios las fechas, pero bueno, para hacer una periodización, a 1976 hay 46 años en donde ocurrieron un montón de hechos, se dieron un montón de intentos, de transformaciones también, incluyendo una constitución nacional distinta que receptaba el principio de función social de la propiedad, que fue la Constitución del 49,
que fue derogada por decreto en el año 55, por el gobierno de facto de la llamada Revolución Libertadora, y después de eso se mantuvieron algunas cuestiones que tenían que ver con la regulación, pero a partir del año 76, se empieza otra vez a esta tendencia del aperturismo, de la liberalización de la economía, de no regular, de no poner trabas a la iniciativa de los particulares, trabas viendo qué es lo que se entiende por trabas, ¿no? O sea, directamente no entrometerse en lo que tiene que ver con los mercados y dejar todo al libre regulado por el libre juego de la oferta y la demanda. Que lo que un poco ha demostrado es que en ese libre juego en realidad no es tan libre, sino que ahí rige la ley del más fuerte, ¿no? Es un poco lo que ven con Marisa, no sé si ya lo han empezado a ver, pero tiene que ver con un darwinismo social y cultural, y con que, bueno, prevalece el más fuerte, y el más fuerte es el que tiene más dinero, y es el que tiene más capital, ¿sí? ¿No? Ahí lo que importa es el dinero. En el periodo del neoliberalismo, que va desde los años 80 a nivel global, no es que en nuestro país hubo un decreto de regulación en el año 91 porque, bueno, fue así salido de la galera, sino que en realidad tiene que ver con, por eso yo les di también para que vieran la peliculita sobre el consenso de Washington, digamos, es a nivel mundial, fue un rebrote, un brote de lo que se conoce como neoliberalismo, y un periodo, eso está bien tratado también en el texto de Basualdo, que donde priva la financiarización, ¿sí? Donde la acumulación ya no es de capital y de capital productivo, no interesa la inversión para la producción, sino que lo que interesa es la renta financiera. ¿Sí? El mercado, el libre mercado hoy por hoy, a lo que apunta es a la acumulación de ganancia en circulante, la moneda de referencia es el dólar, por ahora, pero digamos, ese es el objetivo último de los negocios. No importa si en el camino se deja de producir alimentos, se dejan de producir cosas que necesita la mayor parte de la población, esto a escala mundial, ¿no? Sino que lo que importa es el beneficio de algunos y en dinero, el beneficio de la renta financiera. Bueno, yo no quiero adentrarme más porque prefiero agarrar los fresquitos el viernes. ¿Alguna pregunta tienen sobre...? Porque esto la verdad que es muy interesante, pero es mucho, y por eso hubiera estado bueno que ustedes pudieran comentar algo o sacar conclusiones, ¿sí? Algo que quieran comentar más. En la clase que viene vamos a, ya les digo, con la ayuda de este PowerPoint, a ver un poco cuáles han sido las principales transformaciones que se dieron por este periodo aperturista neoliberal. Si quieren, ya que eso es menos y está más concentrado, les pido que lean un poquito los textos que tienen para leer prácticamente, el texto de Latuada y Neyman, El campo argentino, crecimiento con inclusión, hace foco en este periodo aperturista neoliberal. El texto que tienen bueno, el texto de Teubal también hace mención al neoliberalismo, pero el texto central yo creo, y el más sencillo para esto, es el de Latuada y Neyman, que se llama El campo argentino, crecimiento con exclusión. En todos los demás también está, pero ese texto yo creo que es interesante para ver este periodo Profe, una pregunta. del periodo neoliberal. Sí, Ainara. Ese texto Sí. que acaba de nombrar, ¿dónde se encuentra? ¿En qué carpeta de cátedras? Está en la carpeta de sujetos agrarios, creo. La mayor parte del material está concentrado ahí en sujetos agrarios, porque la idea de hacer toda esta recorrida, por eso yo les mencioné antes la sociedad rural, hablamos del Estado, de CRA, de Coninagro, de Federación Agraria, es para ver qué pasó con los sujetos agrarios, o sea, cuáles son los sujetos agrarios del presente, y qué pasó precisamente en este periodo
de aperturista neoliberal. Ahí hubo un cambio importante. Les adelanto, una de las consecuencias de esto que hablamos, ¿no? De la ley del más fuerte, de la ley de la selva, de que privan los que tienen más dinero, mayores capitales, mayores espaldas, la consecuencia que trajo aparejada, obviamente, es la del darwinismo, lo que tiene que ver con los pequeños productores, ¿sí? Solamente pudieron seguir produciendo los que tenían dinero, los que tenían espaldas, capitales, los que podían importar los paquetes tecnológicos para producir de esta manera, y entonces así fueron desapareciendo pequeños productores, ¿sí? Eso se nota mucho entre los censos, por ejemplo, del año 1988 y 2002, en donde hay una reducción en un 25% de los productores que van de 0 a 500 hectáreas, ¿sí? O sea, desaparecieron un cuarto de los productores de 0 a 500 hectáreas. Eso es lo que está medido en los censos, o sea que el efecto es todavía mayor. Los censos sirven como para que uno tenga indicios con esos números para sacar conclusiones. Bueno, la conclusión es que desaparecieron un montón de pequeños productores, ¿sí? Y solamente quedaron los que tenían las espaldas para aguantar, sobre todo después de la convertibilidad, de lo que se conoció como el 1 a 1, ustedes son jóvenes, no han vivido eso, pero el tema de que hayamos tenido durante mucho tiempo la ficción de que un dólar era igual a un peso, era eso, era una ficción, ¿no? Pero para tener un dólar, un peso, no era tan sencillo ni tan fácil, ¿sí? Y para comprar maquinaria, semillas, todo lo que se imponía como este sentido común, este modelo de producir del que estamos hablando, hacía falta tener mucho dinero que obviamente los productores más pequeños no pudieron, y por esa razón tuvieron que vender sus campos, dedicarse a otra cosa, venir a las ciudades a trabajar y emplearse en otras cosas y abandonar sus pequeñas producciones. Bueno, la clase que viene entonces arrancamos ahí. El momento cero va a ser el modelo aperturista neoliberal, sobre todo las transformaciones en la estructura agraria argentina y las continuidades a partir de este modelo, modelo político, económico y social, cómo se vio reflejado en nuestra materia agraria. Disculpe, ¿Alguna profe, pregunta, alguna que la duda? interrumpa. Sí, Sí, Victoria, sí. que acá veo en cátedras virtuales que en la carpeta Sujetos Agrarios está escrito el texto de la Tuada y Neyman, pero no me aparece el link para descargar el PDF. Es como si estuviese escrito, no sé si alguno de los compañeros lo podrá, no sé si es un problema mío. Espera que Está ya me escrito estoy... el texto, pero A no, mí me pasó lo Sí. mismo. es como que está en negro y no se puede descargar. Qué raro. Y lo Esperen que... intenté buscar en internet y no está, así que por eso la molesto como para ver si lo puede no. volver a subir. Sí, sí, me fijo y lo vuelvo a subir, pero qué raro, porque hasta el año pasado se podía... Esperen que me estoy Gracias. fijando. Es un PDF, o sea, yo lo escaneé y lo subí yo en PDF, y hace años, cualquier cosa lo vuelvo a subir, pero Y al es raro que lado, no... como que el icono es la carpeta en Sí, vez de como el icono del PDF, digamos, no sé cómo explicarle. Creo que ahora cuando sí, entre se va a dar cuenta. Y no Si permite apretás en una descargarlo. flechita que hay ahí al costado de la carpeta, te aparecen todos. Sí, sí, toda la carpeta y todos los PDF los veo. El tema es que ese texto en particular no se puede bajar. a ver. Está el ¿No serían los que dicen de capítulo del Basualdo, 1 el al 6? cuadro, son 6 capítulos, es un libro Claro, muy, sí, muy están. chiquito de capital intelectual. Es que es una Victoria, apretá la flechita que carpeta, la punta Ah, de la discúlpenme. flechita se abre. Sí, ahora sí, ahí claro, está, ahora sí. fíjate, Gracias. porque es una carpeta, ¿ves? Claro, es Claro, la perfecto. carpeta, porque están los capítulos separaditos. Ahí Sí. está, Yo ahora ahí les sí. hacía Gracias. hincapié, les hacía en el módulo, porque como nosotros vemos sujetos agrarios, ahí en el módulo les aconsejaba la lectura del capítulo 6 y el capítulo 5,
principalmente, que hablan de los megaproductores, que un poco se relaciona con todo esto que venimos hablando, y gremialismo y poder, porque son los dos capítulos que focalizan un poco más en los sujetos agrarios. Pero la verdad que es cortito, no es demasiado largo, si lo pudieran leer todo estaría bueno porque es un libro chiquito. ¿Vieron? Hay una colección de Capital Intelectual que tiene todos trabajos así cortitos, y la verdad que Marisa daba otros, para su, no sé si ya se los ha dado, también daba unos textos de Girbal y de Blacha, que hablan sobre estos temas. Lo pueden relacionar, pueden integrar las lecturas. No sé si este año se los habrá dado todavía o si se los va a dar después. Pero les digo para que lo relacionen, porque cuando lean esos textos de Girbal y Blacha, van a ver que también hacen referencia a todo esto que venimos hablando. No sé si ya, o con qué tema por qué tema van con Marisa. ¿Qué están viendo ahora? Solo tuvimos una clase hasta ahora, que fue de presentación, digamos. Ah, claro, tuvieron una sola clase. Sí, y apenas tocamos el tema del darwinismo social. El darwinismo, claro. Bueno, van a ver que ella ahora, esto también lo vuelven, traten de integrar las dos cosas, lo que vayamos viendo nosotros y lo que van viendo con ellas, van a ver que no es algo difícil. Si se concentran un poquito y empiezan a leer un poquito a ver un poquito las lecturas, van a ver que pueden conectar fácilmente los temas que van viendo con ella con lo que estamos viendo nosotros. Bueno, entonces nos vemos el viernes. Ya saben, arrancamos como momento cero, el neoliberalismo, continuidades y transformaciones, y vamos a hacer un poco foco en sujetos agrarios. Por eso les decía yo lo de la ley 27118 de reparación histórica de la agricultura familiar, campesina e indígena, ¿no? Que, como ya les dije recién, son los excluidos, los que quedaron por fuera, los agricultores familiares, campesinos, indígenas, pequeños productores. Acá son conceptos distintos, ¿no? Pero bueno, en lo teórico, en lo técnico, hablar de agricultura familiar, de pequeño productor, de campesino, de pueblos originarios, no es lo mismo, pero bueno, la ley los trata como sujetos de derechos, a todos iguales, precisamente por este despojo que se produjo en tiempos del neoliberalismo. Esta ley que yo les digo es una ley reparadora, que trata de reparar, es una ley del 2015, entonces, digamos, vamos a pasar primero por todo ese contexto que hizo necesaria esa ley, ¿no? Así que las dos cosas están unidas. Esperemos llegar el viernes, bueno, si no veremos, a ver cómo nos arreglamos, pero si tienen alguna duda digamos, de los periodos históricos, más que nada lo que apunto con esto es entender el proceso que nos llevó hasta acá, ¿sí? Por eso lo hemos visto así en bloque, sin por ahí hacer tanto hincapié en cada periodo, por la falta de tiempo y porque, bueno, si no, no llegamos. Pero les pido que con esto hagan hincapié en eso, ¿no? En no ver los periodos históricos como compartimentos estancos, separados, sino ver todo el continuo que nos trajo hasta acá, ¿sí? Que nos trajo hasta bueno, vamos a seguir con el modelo neoliberal, con el periodo implementado, la novedad del neoliberalismo, pero es todo un proceso que nos hace llegar hasta acá. Bueno, nos vemos entonces el viernes. Les dejo tranquilos y tranquilas para que disfruten de este día que está lindo para hacer un poco de fiaca. Que te mejores, profe, gracias. Bueno, gracias.